Hoy vamos a hablar de Van Helsing del año 2004, una película que amaba de chico, veía muchísimo y hace poco volví a ver para ver si había envejecido bien y para mí envejeció bien. Lo que me llevó a preguntarme por qué no había envejecido bien ante el público y la crítica. No es que tiene un fandom ni movimiento, ni alguien la recuerda si tiene que nombrar películas, ni trascendió en la cultura popular, así que hoy repasaremos qué onda con Van Helsing del año 2004. Que quizás en un universo cinematográfico le hubiese venido bien a esta peli. Era otra época con respecto al cine épico que en mi consideración envejeció bien. Si no, miren estos monstruos, este hombre lobo top hombres lobo por lo menos digitales del cine. La película arranca con todo en blanco y negro en homenaje al cine antiguo clásico de terror de los monstruos de la Universal, que la película va por ese lado. En un castillo el doctor Frankenstein está creando al monstruo de Frankenstein con una multitud queriéndolo linchar, bajo las órdenes del conde Drácula. Drácula quiere al monstruo y es mucho más fuerte, es el fucking Drácula, el conde inmortal. Al final Drácula mata al Dr. Victor y Frankenstein se caga escapando, evadiendo a toda la muchedumbre. Y sí, es el fucking Frankenstein, es como un Hulk. Pero no tiene otro lugar para meterse que la casa de los Weasley, que la prende en fuego, como siempre. Pero todo esto en realidad es una excusa. Primero para mostrarnos que Frankenstein es un buen chabón. ¡Es un buen chabón! Pero también para demostrar espectacularidad, porque la película goza y derrocha eso, espectacularidad. Explosión. Los efectos son mejores que muchos efectos hoy en día. Hoy la película se vería gris, plana, pero porque no sabrían grabar de otra manera, no es culpa de la peli. Esta película trata de ser espectacular en toda su primera secuencia y para mí, sin dejar de homenajear al viejo cine, lo logra. Es hasta pareciera teatral o de manera antigua la forma de actuar de los protagonistas. Quizás también homenajeando al viejo cine, o es una excusa y actúan como el orto. Y sin irnos de la épica de la película, también creo marca una época por cómo está contada y sus destellos visuales y espectaculares. La película es muy 2000era y parece un videojuego, sí. Tomen como quieran esto, para bien o para mal. Por momentos los efectos son cinemáticas de PlayStation 2, pero mejoradas. Y esto no lo digo como insulto, sino como un halago. Ojalá hoy en día una película espectacular tuviera estos efectos así. No son realistas 100%, pero algo te hace creer que son adecuados para la peli. La película es un juego que te dan ganas de jugar, que te dan ganas de seguir descubriendo. Sumada a la música épica, escuchá. Y ahí conocemos a Wolverine en este universo, Van Helsing, cazador de monstruos, un tipo que labura para la iglesia, sí, con armas, el pelo largo muy canchero, un sobre todo negro muy canchero y todo canchero. Todo es canchero en esta película. Incluso la mezcla de steampunk que mete la película y este universo gótico de monstruos. Toda la estética en particular es épica y para mí muy bien lograda. Van Helsing está cazando monstruos, en este caso al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque sí, si a vos te gustan los monstruos del cine o la literatura, esta película quizás sí es para vos si nunca la viste. O era para vos. O también para conocerlos. El monstruo es un Hulk sacadísimo pero que habla. Y sí, quizás por momentos también te recuerde alguna misión o cinemática del God of War. ¿Te gusta Batman? Bueno, entonces te va a gustar Wolverine haciendo de Batman. No sé cómo habrá sido esto, pero seguramente ver esto en cines habrá sido espectacular en el 2004. Van Helsing recorre Europa cazando monstruos y de vez en cuando volviendo a Roma. Sí, a Roma, para pegarse un rezo y limpiar sus pecados. Che, Van Helsing, fíjate que en el Vaticano quizás están los peores monstruos. Ahí esta orden le manda a Van Helsing ir a atacar a Drácula, que se está mandando cagada tras cagada en Transilvania, y el cura este le cuenta que un tipo se encargaba de detener a Drácula, pero ahora parece que cagó fuego. Y los dos herederos de este tipo tienen que vivir para poder derrotar a Drácula, si no, no van a poder. Y qué sé yo qué mierda más. Y además le da a la mitad un pergamino misterioso que después vamos a ver para qué lo usan si es que no nos olvidamos de editar en el video. Además hay un símbolo en el anillo de Val que le da respuestas sobre su pasado, aunque quizás esto no nos importe mucho. Pero para su misión no irá solo, sino que lo acompañará su leal patiño, su Robin, este tipo que es Faramir del Señor de los Anillos. Sí, de ahí lo tenés, de ahí lo tenías. El alivio cómico de la película que al final le pasará mejor que Van Helsing, ya sabrán por qué. Además, el tipo este es el equivalente a ese que te vende armas en Resident Evil 4, ¿te acordás? Bueno, porque provee de artilugios a Van Helsing, mucho convenientes para la trama que harán que Batman se cague encima si enfrenta a este Van Helsing.
bombas, ballestas con flechas infinitas y lo que vos quieras que dependa si conviene o no para la trama, usará o se le terminarán, o errará. Creo que lo mejor de la película son sus diseños y estética. Esta estética lo hubiese yo tenido re de fondo de pantalla cuando era chico en mi compu. Seguramente iba al ciber a guardarme una imagen de Van Helsing al re pedo porque después iban a reutilizar la máquina. Mientras tanto, este tipo está tratando de cazar un fucking hombre lobo digital y como dijimos, esta película es espectacular. Así que así presentan a Anna. Que logra cazar al hombre lobo misterioso y además dar vuelta a carneros sin despeinarse, quizás un poco innecesariamente. Igual cazar a estos hombres lobos bien hechos en CGI no es cosa fácil, y a pesar de que ella es una simple humana que corre más rápido que el hombre lobo, el lobito caza al hermano de Anna y a otra cosa mariposa. Y sí, quizás no sea la mejor reacción si ves que a tu hermano lo mató un hombre lobo, pero a esa caripela se le perdona todo. ¿Pero por qué si era un bomboncito? ¿Y qué importa todo esto si lo mejor es la transición? Escuchen esa guitarra y ese plano transicionado. Está acelerado por el copyright, pero imagínate normal. Sin mucha vuelta, ¡bam!, llega al pueblucho este cercano al de Drácula, como pasa siempre en las adaptaciones de Drácula o similares. En Transilvania. Y mientras todos están vestidos como en el Resident Evil, solo referenciaba el Resident Evil, ¿no? Ella está totalmente divina, vestida cancherísima con un corsé, nada, lo da todo. La joya del lugar. Pero además de mostrarnos la facha de Anna, Van Helsing no cree en la igualdad de género. No, perdón. Estaba tratando de matar a las novias de Drácula, que no solo son vampiras, sino que tienen la habilidad de agarrar gente, revolearla por ahí, y si le tirás 1000 flechas con munición infinita... ¡Ay, la vaquita no! Asado para casa. En fin, si intentás darle 100 flechas, ellas lo van a esquivar. ¡Qué manco te va el Hens! Y también hay tiempo para tener a nuestros hegemónicos protagonistas como un shipeo sexual. Porque hay que vender también, entendámoslo. Tomala toda, Crepúsculo. Arre que nada que ver. Hasta este momento la película no paró. Si te sentaste no puedes ir al baño porque vas a estar así... Ni usar el celular, saque el celular, sé que dejes el celular, dejes esa notificación. Por suerte, una bala de plata le pega en un ala a una bicha y así están más empatados. Y si Van Helsing es Batman, Anna es Spider-Man. Arre, con una entrepierna de oro que hace que a pesar de haber caído de un árbol y una casa, solo esté un poco despeinada. Pero a quién le importa, es épico. Las vampiras hegemónicas para entretener a los papis están ganando la batalla. A la batalla. No solo son lindas, no solo te amagan que están desnudas, sino que también no te matan de una, sino que te empujan para el costado y son más lentas que un humano. Pero bueno, su verdadera desventaja es que son quilomberas y cizañeras. ¿Viste cómo son a mí? Y por eso no matan de una. Mal ahí, chicas. Igual, menos mal. Igual estaban re buenas. Esta secuencia, si bien es muy buena, peca de algo muy común en el cine de acción o de este tipo o épico, en el cine en general. Nerfear a los personajes. ¿Qué quiere decir esta palabra nueva, señora, que se inventaron los pibes? Bueno, quiere decir que por un lado tenemos a los dos protagonistas muy buenos con flechas infinitas y parece inmortales porque se caen de árboles, se caen de lugares y están impecables. Y de otro lado tenemos no solo una, sino 3 vampiras inmortales súper poderosas que amagan estar desnudas, muy hegemónicas, que podrían matarte al instante antes de que toques el piso, como con la vaca o con este tipo. Sin embargo, no les ganan y sí, podrían matarlos con un solo golpe literal, son humanos, pero la película decide que los tiren para el costado. Esto es exclusivo de la película del director de Van Helsing, que es el director de La Momia, dato curioso, la 1 y la 2, y obviamente que no, pobre tipo, nada que ver. Seguramente en esto casi seguro el 90% de la ficción ocurre, pero bueno, son cosas que se permite el cine y la ficción para seguir construyendo la trama. Hay que dejarse llevar también un poco, aunque bueno, en este caso podrías haberlo hecho un poco más poderosos a ellos. Pero también no entender y quejarse de esto sería no entender el cine mismo. Obvio acá nos quejamos de esto porque es divertido. It's so much to the fan, Jan. Y nos gusta reírnos de estas cosas en las películas. ¡Ay, boludo! ¿Qué es esta verga? Pero bueno, a veces hay que dejarse llevar.
Miramos pelis y nos divertimos. A Anna no la matan a pesar de que eran 2 contra 1 y Van Helsing aprieta bien el cuadrado y el R2 para ensartarle una flecha con agua bendita a la rubia. Porque si hay algo en que Van no cree es en la igualdad de género. Y acá tenemos el único efecto en toda la película que envejeció como el orto. Pero si vos no viste la película hace mucho y estás viendo este video, créanme. Realmente tiene muy buenos efectos. En serio, créanme, por favor. Los protas acaban de experimentar una super batalla, pero sin embargo, la vaca está bien y no hace falta ni una siestita, ni unos mates, ni un ibuprofeno, nada, ellos están joya. Y ahora vamos con Drácula. El Drácula de esta película me parece no solo espectacular, teatral, como si fuese teatro romano, sino muy canchero. Muy canchero, mirá ese pelo. Yo me estoy dejando el pelo así para ponerme como Drácula. Aunque sus frases consisten en tirar medio chistes draculescos. ¿Tienes corazón? ¡No! ¡No tengo corazón! El empalador, la cuqueo. Me encanta lo teatrero que es este Drácula. Él es una diva. Si te gustan los vampiros, como a mí, habrás visto por lo menos 5 películas de vampiros distintas y en distintas versiones de Drácula. Y sabrás muy bien que Drácula, si hay algo que es teatrero, sentimental y exagerado. Le gusta el drama. Es más, este es medio un sátiro. Y qué canchero, ¿quién pudiera tener ese pelazo? Dios mío. Ahora, Drácula tiene a Igor como ayudante, pero también a estos minions. Medio raro, un punto flojo de la peli, porque ¿por qué Drácula tiene estos minions? ¿Qué carajo son? Son los de Star Wars. ¡Putini! ¿Qué carajo comen? ¿Quieren? ¿Qué carajo? ¿Qué son? Dios, son vampiros. Acá, carajo. No hay tiempo para responder esas preguntas. Los protagonistas, en vez de dormir la siesta, se seducen entre sí. Y claro, mira lo hegemónicos que son. Me está cargando. ¡Qué facha! Pero recordemos, Van Helsing no cree en la igualdad de género. Van la duerme porque... Ni modo que una mina le esté rompiendo el huevo mientras hace su misión, estamos todos locos. Anna se queda en este castillo, está lleno de castillos esto, y no se cambia la ropa desde que arrancó la película. Igual Van tampoco. Y ahí se encuentra con su hermano que ahora es sí un fucking hombre lobo. Muy canchero, pero no tan canchero. Ya va a venir uno más canchero. Y quizás no el mejor actor de la película. Él posee... Y quizás ella tampoco. Igual estaban re buenas. A Anna no le sale la reacción de llorar viendo a su hermano transformándose en hombre lobo, que logra recobrar la compostura y escapa. Justo cuando vuelve Van Helsing. Ahora, si Van Helsing seguía por ahí, ¿para qué carajo la durmió recién? ¿Qué fue a hacer? Nunca nos explican por qué Van Helsing la duerme y a dónde va. Quizás porque Van no cree en la igualdad de género, puede ser, ¿por qué no? Estaba en la florería. Anna evita que él mate a su hermano. Y quizás Anna no sabe cómo hacer la cara de no mates a mi hermano, es lo mejor que me pasó y lo único que tengo. Si quizás no es la mejor actriz, pero... ¡Si era un bomboncito! Así que Van, conmovido por esa cara, le dice, bueno, vamos a buscar a tu hermano, lo salvamos y yo mato a Drácula. Y Anna nos dice algo fundamental para su personaje. Nunca conoció el mar y quiere conocerlo porque debe ser hermoso, como Armin. Y qué buen efecto de transformación, la puta madre, ¿eh? Hay que admitirlo. Drácula tiene un montón de huevos en su castillo. ¿Cómo? Claro, de hijos, son como huevos... Ahora, miles de vampiritos. Para revivirlos, quiere al hermano de Anna, para generar electricidad y así revivirlos. Y Edenor sale carísimo, chicos, 200 lucas de luz. Y para eso quería a Frankenstein, una huevada. Ahora, ¿cómo re carajos tuvieron tantos huevos? Los tuvieron las novias, los tuvo Drácula, ¡qué asco! Y nacen nomás y se tienen que alimentar, ¡qué asco! O sea, la motivación de Drácula es que no puede tener hijos y quiere ser papá y no quiere ir hasta Estados Unidos a crearse un bebé rubio, blanco y cyborg, ¿ok? Y mientras tanto llega el primer enfrentamiento entre Drácula y Van Helsing. Pero no pelean, Drácula no se explica su lore. Bueno, más o menos, porque recordemos que Van no sabe sobre su pasado. Nosotros nos reolvidamos, pero bueno, era la motivación de él. Drácula lo nombra como Gabriel, como el ángel. Pero al final nos lo explican más tarde, ahora no es el momento. Mientras estos bichitos van comiendo y secuestrando gente, qué época de mierda para vivir, bueno, igual cual no, ¿no? Es toda una excusa para que Faramir se levante a una campesina y se la culee. ¿Cómo? Very funny, lovely tateiro. Pero podés contar qué pasó de verdad. No, sí, es realmente lo que pasó. Suponemos que porque Anna liberó a su hermano, esto provoca que las criaturas exploten, incluso las que ya estaban nacidas, y el pueblo se salva.
Medio raro, pero bueno, lo tomamos. Y esto también hace que Drácula se distraiga y permita que Van Helsing escape. De nuevo, la ley del nerfeo. Pero no hay tiempo para explicarnos estas cosas ni para descansar a tomarse unos mates porque tenemos que crear la química entre los personajes. Quizás química que nunca se va a lograr aunque ellos sean muy hegemónicos los dos. Pero bueno, hay que crear la química y ponerle a Anna el sombrero seleccionador. ¡Oh! Hufflepuff. De casualidad, y más allá de haber caído al vacío, ellos siguen impecables y encuentran a Frankenstein, porque resulta que Silvania es un pañuelo. Y Frankenstein, como dijimos, es realmente un tipazo, te ceba mate, te va a comprar, te alcanza hasta tu casa. Sos un buen tipo. Mayormente hecho con efectos prácticos, la verdad, muy bien hecho, se ve muy bueno, muy espectacular. Realmente es un muy buen Frankenstein, yo lo banco. Infravalorado. Y además poético y sensible. ¿Qué quieres? Existir. Frankie nos dice que es la clave para que revivan a los hijos de Drácula y eso que ya sabíamos. Podrían matarlo y solucionar esto, de hecho él quiere morir, pero no. Van solo mata a la maldad y Frankie no es malvado. O sea, literalmente él nos dice yo solo mato a la maldad. Así que se lo lleva a la mierda en carreta. Todo financiado con la guita del Vaticano, claro. Pero es toda una excusa porque a esta película le faltaba una super escena de acción de carreras, donde Van nos demuestra sus super habilidades para maniobrar, aunque los que demuestran las habilidades son estos caballos que miren cómo saltan. Una locura. Pero era todo una trampa para matar a las vampiras. Y de hecho sale bien el plan. Líbralo. Solo queda una. Sí, había otra carreta con caballos para engañarlas. ¿Qué? Tenían absolutamente todo planeado, todo detalle. Incluso tenían planeado que justo aparezcan cuando iban a caer al barranco. Nunca lo sabremos, pero que salió bien, salió bien. Hay que ponerlo de DT. Todo financiado con la guita que le donan a la iglesia. Pero nuevamente es toda una excusa para tener esta imagen épica. Y a pesar de haber vivido otra super secuencia de super acción y no haberse tomado ni unos mates, ni bizcochito, ni haberse pegado un baño, ni una siestita, ellos siguen impecables y para nada despeinados, principalmente nada despeinados. Pero ocurrió algo, Van mató a la hermana de Anna, ¡hijo de puta! ¡Puta! Lo cual, pobre Anna, no lo sabe actuar. Anna, mataron a tu hermano. Van Helsing, del cual te estás enamorando, eso creemos y suponemos, mató a tu único hermano, lo único que tenías. Y además mordieron a Van y se va a convertir en hombre lobo, recanchero. Ah, y secuestraron a Anna, me olvidé de decirlo, porque no sabía cómo actuar que la secuestran. Pero les proponen un trato, sí, Anna por Frankie. En un festival esa noche van a hacer una joda en lo de Dracu Dracu, así que vayan que hacemos el cambiazo. Sí, sería mucho más fácil que Drácula mismo aproveche, vaya, los ataque y secuestre al monstruo de Frankenstein y de paso los mate. Está en el mismo lugar. Pero si hay algo que Drácula es vago. Y quizás que ni siquiera quiere tener hijos, pero como le rompen las pelotas dice, bueno, si ahora secuestra a Frankenstein. Y si hay una película de vampiros, sí o sí tenés que tener un baile de estos medio masones con estas máscaras. Como en las películas adolescentes que siempre hay un baile de drogación, bueno, acá también. Y nuevamente Drácula pudo haber mordido a Anna, pero tardó mucho otra vez. Aunque es toda una excusa para que Hugh Jackman haga sus típicos bailecitos, ustedes saben cómo es, él ama la comedia musical. Así que ahora nuevamente estamos en una situación literalmente repletos de vampiros, pero repletos, cuando te digo una mansión llena, pero por suerte Faramir tiene una bomba de luz que no se había presentado al principio, así que está totalmente justificada, que explota todo y como que tiene la luz del sol, entonces los mata a todos, ya está. Tiró la ulti. Y podría Drácula, que sobrevivió, perseguirlos y matarlos, ¿no? Ya tiene a Frankenstein porque ya lo tiene y está en el mismo lugar. Pero bueno, la debilidad de Drácula es muy vago. En realidad Drácula tiene un motivo, pero todavía no podemos decirlo. En un ratito. Pero una pista es que Van se está lentamente transformando en un hombre lobo. Y ahora sí, la explicación. Vieron que era un segundo. Que tampoco es tan rara, ¿eh? Resulta que Drácula era un tipo muy malo, como sabemos, que cuando murió hizo un pacto con el diablo para ser inmortal. El tipo que lo derrotó era el antepasado de Anna y su linaje, que juró siempre detenerlo. Y ese tipo era como también
el antepasado de Van Helsing, bueno, no importa. Y por cosas que no importan mucho, abren una puerta a lo que pareciera ser otro mundo, medio también Harry Potter. Pero en realidad es el castillo de Drácula. Y resumiendo, para seguir con la acción, Van Helsing es como la reencarnación de Gabriel, la mano izquierda de Dios, que derrotó al diablo y a Drácula y qué sé yo, no importa. No importa, lo importante es que lo único que puede derrotar a Drácula es un hombre lobo. Sí, así cortito, sin vueltas. No quiero ningún comentario diciendo, de hecho, tío Coffee, no es que un hombre lobo pueda. Un hombre lobo y justo es Van Helsing, que es Gabriel igual. Por eso Drácula no lo tocó antes cuando pudo, porque sabe que si un hombre lobo lo garcha no hay vuelta atrás, el que probó y no volvió. El Hugh Jackman haciéndose hombre lobo es espectacular. Posta me gustaría una serie de cómics o algo de eso que nunca leería y me olvidaría, pero me gustaría que estén ahí. Tiene su propio juego de PlayStation 2, eso sí, ¿alguien lo jugó? El tipo tiene las habilidades y el poder. Frankie, en un bloque de hielo, pobre, ¿cómo carajo lo pusieron ahí? Le dice que Drácula tiene un antídoto de hombre lobo. ¿De dónde? ¿Cómo? No sabemos ni nos importa. Lo importante es que un hombre lobo puede detener a Drácula y el plan es que Van Helsing, convertido en hombre lobo, mate a Drácula y una vez que lo haga, le pone la pócima y se cure, porque si no, cagó. Pero antes, el besazo. Lo cual nos chupa un huevo porque a pesar de ser hermosos los dos, no tienen un carajo de química y qué me importa a mí el romance en esta película, quiero ver al hombre lobo. Ana va con Faramir e Igor secuestrado a buscar la cura del hombre lobo, que está convenientemente en un coso como de hielo o resina a la vista de todos en vez de guardado en un cajón. Pero bueno, suponemos Dracu también los quiere tener a mano por las dudas. De hecho le sirve más a Drácula que a otro. Aunque de ser así, ¿por qué está recubierto por ácido? Sí, ácido. No tiene sentido, onda, ¿no quiere tener Drácula eso a mano? Para mí, los huevos, el ácido, la boca así de la vampira son homenajes a Alien y Depredador. Sí, para mí. Y esto, para mí, aunque se vea muy feo, es un homenaje a la momia, que también tenía muy malos efectos, así que estaría bien. Acá hubiese sido mejor el efecto práctico. Dormiste, director, no aprendes más, ¿eh? Pero llegó el momento más esperado. Ahora sí, Drácula contra Van Helsing. ¡Ah, qué épico! ¡Ay, no! Todavía no, ¿eh? Primero, Ana versus la vampira colorada que te tira para el costado. Y mientras tanto, Frankenstein homenajea a One Piece. ¡Quiero vivir! Estas dos peleas que vemos acá se resuelven las dos en una de una manera muy fácil, que vamos a lo importante, Drácula contra Van Helsing. Pero Van Helsing siendo hombre lobo. ¡Yeah! Y esta para mí es la mejor transformación de hombre lobo en CGI del cine moderno. ¡Ah, qué transformación! ¡Y qué hombre lobo, la puta madre! Momento sentimental, me acuerdo, decíamos que era parecido a un perro que teníamos llamado Sansón, era igual. Posta, es re perrito de la infancia este hombre lobo. Y ahora sí, fight. Mientras tanto, Ana demuestra que una chica puede tirarse de una soga mientras llueve, agarrar una jeringa mientras cae y poner una cara canchera y bonita y sobrevivir sin mucho daño a esta super caída y levantarse impecable mientras mata a una vampira. Así que, ¿cuál es tu excusa? Pero antes nos dice lo que todos pensábamos. Si tú tienes que matar a alguien, mátalo. No es necesario que lo platiques. Demostrando que ella tire a todos en vez de matarlos era algo del personaje y a propósito. ¿Pero por qué si era un bomboncito? Y la pelea continúa. Pero no hay, la puta madre, se destransformó el hombre lobo. Porque se ocultó la luna, pero igual que su mujer, Drácula también peca del hablar muchísimo ante su rival en vez de matarlo y se transforma de nuevo. ¡Ay, la puta madre! Y es esto, hablar en vez de matar directamente, lo que mata a Drácula. ¡Qué ironía! Bueno, quizás no era tan poderoso este Drácula como lo presentaron, o quizás también sufrió la ley del nerfeo. Es más, era una verga, era un gil. Drácula ha muerto, finito e basta. Y Van Helsing está sacadísimo, tiene el culo peludo y los va a matar a todos. Pero ella justo logra clavarle el antídoto. Y a pesar de haber sobrevivido a lo que sobrevivió recién, no se banca una rinconada con un hombre lobo y muere. ¿Cómo? Sí. Ana muere. Ya no tendrá que actuar nunca más, solo en la eternidad.
Y así el hombre lobo nos da una carita de animalito triste, digna de meme, pero que nunca fue meme porque nunca la pegó. Solo comparable con la del gato con botas. Y así la lleva ¿hasta dónde? Ah, sí, al mar, porque recuerden, quería conocer al mar. Aymar, no al mar, uf, Dios. Y la prende fuego. Frankenstein se va en una balsa de dudosa calidad y Van Helsing pensando, ¡fua! Soy muy bueno haciendo mi trabajo, logré todo y encima me curé, hace esta cara. Y en quizás otro de los detalles más cuestionables de la película, pero que cuando era chico me encantaba, cual si fuese el Rey León, vemos a Anna reuniéndose con su familia en el cielo. ¿Por qué? Porque el antepasado de Anna hizo un pacto con Dios o con la iglesia que si mataba a Drácula siempre se ganaba el cielo. Y se lo toman literalmente literal. Igual, como decía, este detalle de chico me encantaba porque me encantaba saber como que fuese así, ¿no? Onda, te morís y apareces en las nubes, me encantaba la idea. Y así, con una música realmente épica, Hugh Jackman, emocionado y corriendo al atardecer, termina la película. La verdad, podrá tener sus cosas malas, ella podrá no actuar en toda la película y quizás los demás tampoco, pero ahí va una de las mejores películas épicas que vi de pibito y de los 2000, con monstruos, con diseños espectaculares, transformaciones espectaculares, un nivel de producción espectacular, bueno, eso no, y un gran guión tampoco. Pero who cares? Visualmente, a nivel que te sube la sangre, la película lo logra y no pretende otra cosa. Es épica y sabe que tiene que serlo así y lo logra. No logra conmover ni empatizar, no me importa nada de lo que le pasa a sus personajes, cosa que sí logra La Momia, del mismo director, pero Van Helsing hoy en día, con la cantidad de películas malas que salen, con peores efectos y peor en todo, yo siento que envejeció muy bien. A la película le fue bien en taquilla, pero no la rompió toda y además la crítica la hizo pingo, así que nunca se hizo la secuela. Se le acusó de ser un espectáculo sobrecargado de efectos con poco desarrollo de personaje y un guión flojo, lo cual, bueno, es cierto, pero creo que es lo que apuntaba la película, no sean malos. Se pensaba hacer una serie animada sobre este Van Helsing que hubiese estado buenísima, pero solo quedó en un tráiler y nunca más, qué lástima. Quizás te resulte familiar la película La Liga Extraordinaria, que es de esa época también y tiene una estética bastante parecida y trata de cosas parecidas, pero no es del mismo universo, ¿o sí? Pero eso es cosa para otro video. ¿Te acordás de esa peli? ¿La recordás? ¿Te gustaría que hagamos un video? ¿O de qué otra película? Capaz que ya hay. Si no, comentalo. Los voy a estar leyendo, así saco ideas. Si te gustó el video, dale like, así puedo seguir haciendo esto. Si querés ver más videos así, seguro te aparezcan al costado o te suscribís para que te aparezcan. Yo soy El Tateiro, esto es Coffee TV y el próximo diluvio nos volvemos a ver. ¡Chao! ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe!